de muy baja presión, que como ya vimos se denomina crack pressure, que es, si os acordáis, es la zona encargada de succionar todo el aire que pasa, que viene en este caso de izquierda a derecha, a hacer que pase por todo el suelo para producir la máxima downforce posible. ¿Vale? Esta zona de aquí es la zona propia del difusor. Vamos a denotar aquí vamos a decir que aquí hay una presión A. Vamos a denotar que aquí tenemos una presión B, y en este caso, para que el efecto suelo funcione como tiene que funcionar, que es lo que pasa a todos los coches, fijaros que la presión en A, perdón, la presión en A es mayor que B. ¿Vale? Eso es debido, si queréis ir aplicando lo que es el efecto Bernoulli, a que aquí en esta zona la sección se ha ampliado, por lo tanto la velocidad se ha reducido, por lo tanto la presión ha aumentado. Como decía, por efecto Bernoulli, aquí tenemos una alta presión, si bien es menor que la presión que tenemos en el suelo. Aquí, si aplicamos, como decía antes, Bernoulli, la sección ha aumentado, con lo cual la presión también está aumentando. Pero bueno, en fin, eso son cosas un poco secundarias. Bueno, una vez ya hemos visto que el suelo funciona como tiene que funcionar, es decir, es un suelo, digamos, tradicional, vamos a calcular exactamente lo que queremos calcular, que en definitiva es el objetivo del vídeo. Vamos a suponer en primer lugar que tenemos calculado la downforce total del coche, y tenemos calculado lo que es el momento en el eje Y. Es decir, estas dos cosas las podemos calcular a partir del propio software de CFD. Estas dos cosas, ¿vale? En particular nosotros lo hemos calculado aquí, full downforce y el momento en Y. Respecto a lo que son las coordenadas, que es algo también muy importante, son las siguientes. La coordenada X es la coordenada longitudinal, la coordenada Z es la coordenada de la altura y la coordenada Y es la coordenada en anchura del coche. ¿Vale? X, Y, Z. Esas son las coordenadas. Nosotros hemos calculado, como decía, el momento en Y. Es decir, lo que es el momento en el eje transversal, en el eje Y. Una cosa también importantísima es la siguiente.
es esta, es decir, el eje de coordenadas, el punto el punto 0, 0, 0 debe estar en la rueda frontal, ¿vale? A lo largo del eje, vamos, a lo largo del eje. A lo largo del eje, pero tiene que estar en el eje frontal. Es lo más importante. A partir de ahí, todo lo que voy a comentar de las fórmulas o de las expresiones matemáticas para calcular el aerobalance o el balance frontal serán verdaderas, si no, no valdrán, ¿vale? Una vez ya tengamos esto, ¿vale? Lo que se hace es lo siguiente. Dividir momento entre el wheelbase. El wheelbase es la distancia que hay entre la rueda delantera y la rueda trasera. Ese es el wheelbase, ¿de acuerdo? Bueno, pues si dividimos momento dividido wheelbase, obtendremos la fuerza en el eje trasero. Es lo más importante. Esto es algo esencial. Momento dividido wheelbase es igual a fuerza en el eje trasero. Bueno, si ya sabemos la fuerza en el eje trasero y sabemos la downforce total, podemos calcular lo que es el porcentaje de la fuerza en el eje delantero. ¿Que será igual a qué? Será igual a qué? A la fuerza total menos la fuerza trasera, con lo cual eso tendremos la fuerza frontal, ¿vale?, dividido por la full downforce, y todo eso multiplicado por 100, ¿vale? Con lo cual ahí tendremos finalmente lo que es el balance frontal. Esa es la expresión. Balance frontal es la full downforce menos la fuerza trasera, con lo cual tendremos la fuerza frontal dividida la full downforce multiplicada por 100, con lo cual tendremos sobre este eje cuál es la posición del centro de presión. En próximos vídeos lo que haremos será, pues, a partir del cálculo del aerobalance, bueno, pues aprender a calcular cómo se crea lo que es el aeromap completo del coche, tanto en downforce como en drag, como en eficiencia, como en balance aerodinámico,